Ya, ya está grabando. Bueno, gracias, Paz. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. De verdad es un gozo estar nuevamente con ustedes en este estudio de neumatología. Bueno, breve estudio de neumatología. Estamos viendo poco a poco cómo el Espíritu Santo, cuál es ese carácter hermoso de nuestro Dios, cómo el Espíritu Santo también se mueve en medio de nuestras vidas. Hemos visto cosas muy, muy bonitas y hoy llegamos a la quinta clase, que es el Espíritu Santo como iluminador. También muy, muy interesante este tema y le rogamos a Él que nos brinde esa sabiduría, ese conocimiento que solo Él puede darnos para que lo entendamos y asimismo nosotros lo apliquemos pues en nuestra vida. Bueno, ¿qué hemos visto un poco de lo que, bueno, qué hemos visto en anteriores clases del Espíritu Santo, que vimos que era tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? Vimos que era sustentador de la vida, el dador de poder y iluminador. Eso fue nuestra segunda clase. Vimos un poco de cómo él actuaba de la misma manera tanto en el antiguo como en el nuevo. Luego tuvimos la oportunidad en otra clase de profundizar sobre cómo él es el sustentador de la vida, tanto para el antiguo igual como para el nuevo. Y hoy, gracias al Señor, vamos a profundizar otro poco en un papel que me parece y nos debe parecer a todos muy, muy importante. Y es ese papel como iluminador. Porque es que el Espíritu Santo no solo nos da vida, no solo nos sostiene y nos cuida, sino que aparte de todo eso, Él es el que nos ilumina. Aquel que ilumina los cielos inspira también la palabra de Dios, es aquel que la revela y la ilumina para que nosotros podamos tener entendimiento de ella. Es por eso que es tan importante que el Espíritu Santo sea ese maravilloso iluminador. Pero cuando nosotros avanzamos en el estudio de lo que es la iluminación, debemos hacer una distinción, ¿cierto? Una distinción entre la obra de iluminación y su obra también de revelación. Debemos hacer esa distinción entre la iluminación del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es importante de esta división? Nosotros sabemos que el Espíritu Santo es el que inspiró la revelación bíblica. Es la verdad de que Dios expone para nosotros en la Biblia, donde está la verdad, donde está el plan de salvación. Todo eso viene revelado por medio del Espíritu Santo. Esa información que nos llega a nosotros por medio de la palabra de Dios es la revelación de Dios mismo y es revelada por medio de quién? Del Espíritu Santo. Esa es la revelación. Él es el que inspiró la palabra de Dios. A veces nosotros tenemos una confusión, decimos, no, el Espíritu Santo inspiró a los hombres para que escribieran. No, si nosotros leemos Pedro, se nos dice que lo que está inspirado son las palabras de la Biblia. Los hombres fueron guiados, esos hombres santos fueron guiados a escribir, pero es la palabra la que sopló Dios y dio vida. Esa es la revelación. Él se revela por medio de esa palabra y lo conocemos por medio de esa palabra. Entonces, ¿qué es la iluminación? Nos preguntaremos. Si la revelación es cómo Él se ha mostrado por medio de esa palabra, nos muestra su poder, sus características, su plan. ¿Qué es la iluminación? Pues al contrario de la revelación, la iluminación no trae nueva información. Muy importante que tengamos en cuenta eso. La iluminación se sustenta en la información que ya el Espíritu Santo ha brindado en las Escrituras. Ya no nos trae nueva revelación, sino que lo que hace es iluminar lo que está en las palabras de la Sagrada Escritura para que nosotros podamos ver esas verdades que Él anhela que su pueblo comprenda, viva y aplique. Esa es la iluminación. Así que nosotros los cristianos, los que somos creyentes, debemos contarnos entre los que hemos sido iluminados. Y no es que seamos, esa palabra tal vez es mal utilizada en algunos sectores de la sociedad, ¿cierto? Algunos cuando decimos iluminados tal vez piensen en algún gurú, en algún sabio del oriente, en alguna secta donde solamente ellos son los iluminados. No, eso no tiene que ver con la iluminación que el Espíritu Santo nos está brindando. Nosotros hemos sido iluminados mediante el uso de la palabra de Dios y si nos acercamos a la palabra de Dios, todos podemos ser iluminados cuando creemos en la obra del Hijo.
No, en el siglo primero hubo una secta que se expandió por todo lo que fue Medio Oriente llamada los gnósticos. Y los gnósticos fueron tenían tanto impacto en la sociedad que hasta el mismo apóstol Juan tuvo que escribir en contra de ellos. ¿Qué pasaba con los gnósticos? Primero, ellos hacían una distinción radical entre lo que era la carne y el espíritu. Ellos decían, no, la carne es intrínsecamente mala, por lo cual no puede ver nada con el espíritu. Y por eso mismo ellos no creían que el Señor Jesús hubiera venido en carne. Pero más allá de eso, que también fue una herejía que Juan atacó, por eso él dijo que el que no aceptara que Cristo vino en carne era un anticristo. Ellos tenían, aparte de eso, otra forma de pensar. ¿Y cuál era esa? Los gnósticos creían que ellos eran los únicos iluminados para entender la verdad y por eso solamente ellos podían saber lo que Dios quería y cómo había venido Cristo, cómo se había revelado Cristo. Esa no es la iluminación del Espíritu Santo. La iluminación del Espíritu Santo no nos esconde esa verdad si nosotros vamos a la palabra. Así que la verdad está abierta para cualquiera, ¿cierto? Todo aquel que quiera la verdad de Dios, aquí está en su palabra. Él no se la niega a nadie. Entonces no es una iluminación como la que a veces nos pintan esas películas de sociedades secretas y que ellos sí son los iluminados y los demás viven en las tinieblas. No. La iluminación del Espíritu está para todo aquel que quiera conocerle y que desee conocer la verdad de Dios en las Escrituras. Eso es muy, muy claro dentro de la misma palabra y la manera de actuar del Espíritu Santo. ¿Cómo lo vemos claramente para ver algunos ejemplos? Nosotros, por medio del apóstol Pablo, vemos mucho de lo que es la iluminación. Me gustaría, por favor, que alguien me ayudara leyendo 1 Corintios 2, del 6 al 10, y vemos un poco de este tema, más a profundidad. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotras por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén, gracias, muchas gracias. Y exactamente, ¿qué está pasando acá? El apóstol Pablo le está hablando a los corintios de que hay dos clases de sabiduría. Hay una sabiduría que viene de los hombres y hay una sabiduría que es celestial. Si ellos, lo que está, la tesis aquí de Pablo es que si estos hombres de la antigüedad hubieran buscado la sabiduría que viene de Dios y no la sabiduría que viene terrenal, ellos no hubieran crucificado a Cristo, porque la sabiduría que viene de parte de Dios es perfecta, es eterna. Y en el versículo 6 que acabamos de leer, el mismo Pablo utiliza esa palabra, ¿cierto? Sabiduría. La palabra de la cual aquí se traduce como sabiduría es una palabra griega, que también es un bonito nombre en nuestro idioma español, solo que se escribe diferente, con H y es Sofía. Y esta Sofía tiene un significado muy interesante, es una sabiduría que cuando nosotros vamos al griego es mucho más profunda que tal vez lo que se nos ha enseñado en nuestro idioma, el español. ¿Qué es entonces esta Sofía de la cual está hablando el apóstol Pablo? Pues bueno, brevemente, Sofía es tener una inteligencia amplia y plena que aprovecha el conocimiento de materias muy diversas y eso le permite a la persona tener un sentido de poder descubrir todo lo que sucede en un contexto en cada caso en particular. Y además esa sabiduría que pertenece a los hombres universalmente, por decirlo así, es ese conocimiento también variado de las cosas humanas y divinas adquirido por la agudeza y por la experiencia. De esta explicación me quedo con lo final, que me gustaría explicarlo un poco más a fondo cuando dices el conocimiento variado de las cosas humanas y divinas adquirido por la agudeza y por la experiencia. Entonces, esta Sofía de la que está hablando Pablo
Vemos que es entender las cosas y comportarnos de acuerdo a eso que hemos aprendido, a esa experiencia, a esa agudeza que hemos ido adquiriendo por distintas cosas que nos han podido suceder en nuestra vida espiritual, en la vida que tengamos. Entonces, cuando nosotros entendemos cuál es la sabiduría que viene de parte de Dios, vamos a poder vivir conforme a ella. Esa es la sabiduría que nosotros debemos tener para que el Espíritu Santo nos siga iluminando, porque Él nos va a dar esa iluminación. Pero si nosotros no somos atentos a lo que está sucediendo y no nos comportamos conforme a cómo debemos comportarnos, como debemos buscarle, tal vez nosotros nos pongamos, nosotros mismos nos pongamos un antifaz que no nos permita ver esa maravillosa verdad que está en la palabra de Dios, ¿cierto? Además, el apóstol Pablo, de que habla de sabiduría, ahí hay algo muy interesante también en el griego. Hay una palabra que es muy importante cuando se está hablando de tener inteligencia, de saber también cosas. ¿Cuál es? Algunos también la conocerán, es la palabra gnosis. La palabra gnosis deriva también del griego de la palabra ginosco y etimológicamente su significado es conocer o tener conocimiento. Entonces, el conocimiento, para que veamos esa diferencia, es muy importante, pero sin la sabiduría no nos va a servir de nada. Yo les pongo un ejemplo. Si nosotros tenemos el conocimiento de que salir tal vez sin una chaqueta puesta en un día de lluvia nos va a hacer enfermarnos, pero aún así salimos sin nada, nos vamos a enfermar, ¿cierto? O sea, tenemos el conocimiento, tenemos ese dato, esa información, pero necesitamos esa sabiduría la cual nos muestra por esa experiencia de que tal vez en el pasado ya hemos visto cómo nos enfermamos o el daño que nos hace, nos dice, no, esperemos, más bien vuelvo a entrar a la casa, busco una chaqueta, me la coloco y ahí sí salgo porque está lloviendo. Esa es la sabiduría, es tomar ese conocimiento y aplicarlo correspondientemente a la situación y con esa sabiduría que Dios nos ha brindado por medio de su palabra, para ser más exactos. Entonces, para que sepamos, tanto el conocimiento como la sabiduría es muy importante, pero necesitamos que ese conocimiento siempre esté de la mano de la sabiduría, porque sin la sabiduría no va a servir de nada. La sabiduría es la que nos brinda el poder vivir conforme a la palabra de Dios, y esa sabiduría, como dice el apóstol Pablo, que es la celestial, es la que brinda el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ilumina, es el que nos muestra esa verdad para poder vivir conforme a esa sabiduría, a esa Sofía celestial, y no esa que nos quiere colocar el mundo pensando que esa es la sabiduría. No, la verdadera sabiduría viene de Dios. Y cuando nosotros vamos a la palabra y el Espíritu Santo nos ilumina y nos muestra su sabiduría, es cuando podemos conocer a Dios conforme a su verdad y no a la de los hombres, porque eso es lo que también estaba pasando en ese momento. Los gnósticos querían conocer a Dios a su manera. Las demás, las demás sectas que estaban empezando a crecer en el primer siglo, el primero y segundo siglo, querían conocer a Dios según lo que ellos consideraban sabio. Pero ¿qué es lo que dice Juan, lo que dice Pablo, lo que dice el mismo Señor Jesús? No, escudriñen las escrituras. Lean los escritos para que entiendan quién es Cristo, cuál fue su obra y por qué Él es el Mesías. Eso pasa también en la actualidad. Hay personas que tienen tal vez conocimiento, pero no van a la palabra a adquirir sabiduría, por lo cual no comprenden quién es verdaderamente Dios, ¿cierto? No sé si ustedes tal vez han escuchado a alguien. Yo por mi parte he escuchado diferentes maestros que tienen una inteligencia muy, muy, muy grande y en temas teológicos, pero ellos no creen en Dios. Entonces tienen mucho conocimiento, pero les falta la sabiduría porque no han ido a la palabra de Dios con un corazón contrito y humillado, pidiéndole al Espíritu Santo que les muestre esa verdad. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos nosotros en cuenta, ¿vale? Conocer las cosas, claro. Estudiarlas, muy bien. Pero sobre todo pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa sabiduría para no solo saberlas, sino saber colocarlas, aplicarlas y vivirlas día a día. Esa es la iluminación, ¿cierto? Cuando Él nos muestra esa verdad sobre cómo nosotros debemos vivir
Y además en lo que nosotros hemos leído de esa hermosa verdad, se nos muestra que sí podemos obtener esa sabiduría. Lo hermoso acá es que Pablo y en otros escritos también del Nuevo Testamento no se nos dice, no, es que esta sabiduría es cerrada, como ya lo hemos visto, sino que nos dice esta sabiduría está para todo aquel que la necesite. Si nosotros nos acercamos confiadamente a Dios y le pedimos por sabiduría, Él nos la va a brindar. No solamente Pablo, sino el apóstol Juan, todos están de acuerdo porque todos han sido iluminados por el Espíritu, entonces pueden declarar esa verdad. Nosotros tenemos que descansar en el Espíritu Santo para que Él sea el que nos ilumine y sepamos cómo actuar, ¿cierto? Eso se ha perdido mucho, mis hermanos, mis hermanas, y a veces me duele porque cuando nosotros, nuevamente, otro ejemplo de la iglesia primitiva, aunque tenía sus errores porque ellos estaban empezando, tal vez tenían dificultades, como nos muestra Pablo en alguna de sus cartas, eran tan entregados a los que estaban en ese momento en dificultad y eso se ha perdido mucho en la actualidad. Yo veo iglesias que están más enfocadas en, no, es que tenemos que tener un lugar de tantos millones de pesos porque es que si no las personas no vienen, no, es que tenemos que tener una pantalla gigante porque si no eso está mal. Y yo no digo que esté mal o bien, pero me preocupa que en este momento haya tantas iglesias más enfocadas en las luces, en el humo y en todo eso, cuando dentro de la misma iglesia hay personas que no tienen que comer. Hay personas que están enfermas y necesitan tal vez un medicamento que no pueden comprar. ¿Dónde quedó nuestra sabiduría como iglesia cristiana? Tenemos nosotros que pedirle a Dios que nos devuelva esa sabiduría, porque a veces tenemos el conocimiento de quién es Dios, pero estamos más interesados en, no, es que toca hacer esto, toca hacer esto, toca hacer esto, que se nos olvida el núcleo del Evangelio, que es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los demás cuidando de aquellos que lo necesitan, las viudas, los huérfanos, los necesitados, lo que se nos muestra desde el Antiguo Testamento que siempre ha sido el enfoque de Dios para su pueblo. Entonces, eso es lo que tenemos que pedirle a Dios. Y no quiero que piensen que tener una iglesia con buen sistema de sonido, buen sistema de pantallas es malo en sí misma, no. Pero cuando ese es el enfoque y dejamos de segundo plano esas personas que están en la congregación, que están en dificultades y preferimos invertir a ciertas cosas que ayudar, la Biblia nos muestra que tenemos que examinarnos, ¿vale? Entonces, que sea Dios el que nos ilumine para que tengamos un equilibrio en todo lo que hacemos y seamos entonces no solo conocedores, sino, como decimos, seamos sabios. Esa es la palabra que yo quiero que hoy todo se nos vaya en nuestro corazón, ser sabios al tomar las decisiones y seremos sabios si las tomamos siempre con el Espíritu Santo y siempre recurriendo a Él, ¿vale? Pero bueno, entonces continuamos. Hay una frase que tal vez en todo lo que leímos, algunos de ustedes o también cualquier persona que lo ha leído, tal vez le produce una inquietud y a mí me gustaría pues que la viéramos un poco más a fondo. Cuando en ese versículo Pablo dice, el Espíritu lo examina todo, aún las profundidades de Dios, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Es muy interesante porque en nuestro vivir, no solo en América Latina, sino ahorita en todo el siglo XXI a nivel mundial, cuando nosotros usamos la palabra examinar, normalmente nos referimos a ese acto de tratar de encontrar algo que queremos ubicar o descubrir, ¿cierto? Yo quiero examinar este libro para ver si encuentro esta verdad sobre tal tema. Eso es como nosotros normalmente vemos la palabra examinar, examinar. Si nosotros estamos entonces en búsqueda de ese conocimiento, si nosotros estamos examinando ese algo, es porque estamos tratando de aprender algo que al presente no sabemos. Es por eso que estamos en esa búsqueda, en ese examinar. Por lo tanto, cuando Pablo dice que el Espíritu examina las profundidades de Dios, tal vez algunos pensarán que está implicando que la tercera persona de la Trinidad está buscando algún conocimiento que él ignora. Pero si nosotros llegamos a esa conclusión de que hay ciertas cosas que el Espíritu no conoce y necesita aprender, entonces la doctrina de la Trinidad queda destruida. Porque si el Espíritu Santo no tiene el conocimiento al 100%, eso negaría su deidad como miembro de la divinidad.
Por eso cuando nosotros leemos esta clase de versículos, tenemos que hacer algo llamado exégesis y también hermenéutica. Una de las primeras reglas que tiene la hermenéutica, que es el estudio de la escritura, es interpretar la Biblia con la misma Biblia. Entonces, cuando nosotros llegamos a un texto como este, debemos abordar la pregunta teniendo en cuenta todo lo que la palabra enseña sobre el espíritu. Y a nosotros la palabra nos enseña que el espíritu, como lo hemos visto en las primeras clases, es parte de Dios, es la tercera persona de la divinidad, es uno con el Padre y con el Hijo. Y por lo tanto, Él es omnisciente, ¿cierto? Él no tiene que aprender nada nuevo. Entonces, cuando Pablo está diciendo que él examina las profundidades de Dios, no se refiere a que las está examinando para aumentar su conocimiento. Cuando Pablo nos está diciendo que el Espíritu Santo examina esas profundidades de Dios, lo hace para nosotros. Cuando nosotros vamos al contexto de cómo Pablo les está hablando, qué es lo que les está mostrando, que lo hemos visto que es la sabiduría que viene de Dios, entendemos esa verdad maravillosa. El Espíritu Santo examina esas profundidades de Dios para nosotros que no las conocemos. El Espíritu entonces actúa como un foco de búsqueda y Él es el que resplandece sobre el texto de la Escritura cuando nosotros la leemos. Así nos da la capacidad de entender su significado. Eso es lo que sucede. Cuando eso está pasando, entonces vemos la verdad de Dios intensa y nítidamente la vemos muy, muy, muy clara. Y cada uno de nosotros, los que somos creyentes, hemos tenido esa experiencia en algún momento de nuestras vidas, ¿cierto? No sé si tal vez ustedes se acuerden o la tengan palpable, que con nosotros a veces estamos leyendo la escritura y de pronto una verdad en particular pareciera que salta de la página y traspasa nuestra alma. Esa verdad nos llega a lo más profundo de nuestro corazón. Pues esa es la obra de la iluminación del Espíritu Santo. Y esa iluminación es mucho más palpable con las doctrinas que el Espíritu Santo nos muestra que son primarias y que todos comprendemos de la misma manera. Hay verdades secundarias que las llamamos así porque son un poco más difíciles y no son necesarias para entender, digamos, la doctrina de la salvación, pero al nosotros estar en pecado nos cuesta trabajo entenderlas. Pero aún así, como siempre lo hemos dicho, Dios es tan misericordioso que las doctrinas primarias las dejó tan abiertas y con la iluminación del Espíritu Santo tan clara que cualquiera de nosotros las puede entender. Podemos entender que somos salvos por la gracia, ¿cierto? Podemos entender que nuestro Señor Jesucristo es el Salvador, que no son las obras, sino la fe en Cristo la que nos da esa vida nueva. Esa es la iluminación que el Espíritu Santo nos da. Cuando nosotros decimos que estamos leyendo la escritura y una verdad en particular traspasa nuestra alma, viene a mi mente la historia de Martín Lutero, cuando Martín estuvo muchos años luchando contra la palabra, porque a él se le había enseñado que eran las obras las que traían paz. Y él cuenta que un día en un estudio de Romanos, cuando él leyó el justo por la fe vivirá, o sea, la doctrina de la salvación solo por la fe, cuando él leyó el justo por la fe vivirá, él dice que su corazón sentía que era de carne nuevamente y tenía ganas de saltar y de alabar a Dios. ¿Por qué? Porque fue en ese momento que el Espíritu Santo le iluminó y vio esa verdad maravillosa que hoy todos podemos también conocer. Y es que somos salvos por la fe. Esa es la iluminación del Espíritu Santo. Cuando vamos a la palabra y Él nos muestra esas verdades maravillosas. No sé si tal vez ustedes lo han tenido y si no, todavía tenemos mucho tiempo para que sigamos leyendo la palabra, nos emocionemos al leerla y el Espíritu Santo nos dará esas verdades maravillosas que contiene su palabra. Pero entonces yo quería explicar esto para que entendiéramos muy bien qué significa eso de examinar todo, ¿cierto? Entonces ya quedamos claros ahí. Él no está examinando algo que no conoce para aumentar su conocimiento, sino cuando Pablo utiliza esta expresión, está diciendo que el Espíritu Santo examina las profundidades de Dios para nosotros, nos muestra con luz esas profundidades que a simple vista para nosotros no sería posible. Él es el que nos ilumina esas profundidades y podemos tomar esa verdad para nosotros.
Gloria a Dios por esa verdad maravillosa, porque si nosotros vamos a la Biblia y si el Espíritu Santo no nos iluminara, no podríamos entender tan maravillosas verdades que Dios ha puesto en su palabra, ¿cierto? Entonces, esta de que el Espíritu Santo lo examina, lo coloca para nosotros, de verdad es algo que tenemos que estar muy, pero muy, muy agradecidos con Dios. Pero bueno, yo quisiera ver cómo vamos hasta acá con este tema. Si alguien me dice sí, no, vamos bien, vamos mal, quiero escucharlos. Muy bien, Felipe, gracias a Dios por esa explicación tan bonita Vamos. de lo que decía Pablo. Muchísimas gracias. No, men, gracias, mi hermano. Entonces vamos bien, pues bueno. No, gracias de verdad a ustedes y continuamos y eso, le seguimos pidiendo al Espíritu Santo que nos brinde esa iluminación. Pues bueno, como ya comprendimos que la revelación es cómo Dios se reveló por medio de su palabra, que es lo que nosotros conocemos en teología como la revelación especial, es otro tema, pero bueno, tal vez para que ustedes lo tengan en la mente, hay dos clases de revelación, ¿vale? Una que es la revelación natural, todo lo que nos rodea habla de que hay un Dios, como dice Pablo en Romanos 1, pero hay una revelación especial que es donde conocemos al Dios que nos ha creado, sus características y su plan, que es la palabra. Entonces ya vimos que esa es la revelación, pero el Espíritu Santo es tan maravilloso y misericordioso que no solo reveló, sino que ilumina para que nosotros entendamos esa verdad. Ya entendimos entonces que el Espíritu Santo cuando dice examinar es que lo examina esas profundidades para nosotros, para que podamos entenderlas cada día más. Que aún en medio de nuestra naturaleza, que es pecadora, que ha caído, que ese hombre viejo nos quiere arrastrar, aún así el Espíritu Santo nos ha dado vida y nos ilumina para poder comprenderle cada día más, ¿cierto? Eso es el foco de lo que es la iluminación. Pues bueno, Jonathan Edwards, tal vez algunos lo conocen, es un predicador del siglo XVIII, se le conoce como el último puritano de esa época. Es muy conocido por un sermón que se llama Pecadores en las manos de un Dios airado. Tal vez algunos de ustedes también lo han escuchado. Pues bueno, Jonathan Edwards, aparte de ese sermón, sus libros y sus prédicas son muy, 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 muy buenas. Son muy, muy interesantes. Entonces es un hombre que tenía mucho conocimiento, pero también tenía mucha sabiduría. Y hay un sermón maravilloso que él tiene que se llama Una luz divina y sobrenatural directamente impartida al alma por el Espíritu de Dios. Y es hermosísimo esa prédica, porque él muestra cómo el Espíritu Santo nos brinda esa iluminación. Él está hablando de esa iluminación sobrenatural en ese sermón. Y Edwards define la luz espiritual, o sea, la iluminación, la luz que el Espíritu Santo brinda, de la siguiente manera. Y se las quiero leer y también está pues en la pantalla. Está en el sermón, él está explicando y dice la siguiente frase sobre la iluminación. Y puede ser descrita así: un sentido verdadero de la excelencia divina de las cosas reveladas en la palabra de Dios y una convicción de la verdad y realidad de ellas que surge de allí. Esta luz espiritual consiste esencialmente en lo primero, es decir, un sentido y percepción real de la excelencia divina de las cosas reveladas en la palabra de Dios. De esta visión de su divina excelencia y gloria surge una convicción espiritual y salvadora de la verdad y realidad de estas cosas. De modo que esta convicción acerca su verdad es un efecto y consecuencia natural de esta vista de su gloria divina. Entonces, según Edwards, el efecto primordial de la obra de iluminación del Espíritu Santo es despertar en nosotros un sentido de la excelencia divina de las cosas de Dios. Él nos va a ayudar cuando nosotros estamos leyendo la palabra a entender cuán grande es Dios, cuán grande es nuestro Salvador. Esa es la excelencia divina que el Espíritu Santo nos ayuda por medio de la iluminación a ver en cada una de las palabras de la Escritura. Porque nosotros podemos estar convencidos de que Cristo es divino y aún así no captar la dulzura de esta idea, ¿cierto?
Eso sería, si nosotros sabemos que Cristo es Dios, es conocimiento, pero si nosotros comprendemos lo que significa que Él sea Dios, que Él pudo pagar el precio por nuestra salvación siendo Dios mismo, que Él resucitó y está sentado a la derecha de Dios Padre, y lo vivimos, lo interiorizamos, ya no solo va a ser conocimiento, ¿cierto? Va a ser sabiduría porque vamos a entender esa verdad y vamos a vivir conforme a esa verdad. Entonces lo que dice Edwards tiene mucho sentido. Esa tarea del Espíritu Santo de despertar en nosotros esa excelencia divina de las cosas de Dios es lo que nos permite ver claramente quién es Dios. Eso es lo que Él nos está mostrando. El Espíritu despierta en nosotros, también Edwards lo dice, despierta en nosotros una sensibilidad a la excelencia de las cosas de Dios. Y Él nunca va a actuar en contra de la palabra de Dios, como también lo vimos en la clase pasada, ¿cierto? El Espíritu Santo entonces obra en la palabra, obra con la palabra y también obra a través de la palabra. Esa es la iluminación que Él nos brinda. Entendemos quién es Dios, comprendemos qué ha hecho por nosotros cuando vamos a la palabra y vemos esa iluminación de la excelencia divina. Mejor dicho, digámoslo también de otro modo para entenderlo más claramente. El Espíritu Santo es el que nos lleva a esa revelación de Dios y nos la muestra de una manera que vence nuestra hostilidad, que vence nuestros sesgos naturales contra la verdad de Dios y nos muestra su amor, su benignidad, su misericordia. Eso lo hace el Espíritu Santo y solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Cuando nosotros comprendemos esto, vemos cuán maravilloso es Él, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos hostilidad tal vez por algo y el Espíritu Santo nos quebranta esa hostilidad y nos muestra quién es Él, eso es maravilloso. Hay unos testimonios muy, muy bonitos de gente que intentó atacar el cristianismo, pero se volvieron cristianos, porque es que no solamente el Espíritu Santo les reveló, sino les iluminó esa verdad. Uno de ellos fue Josh McDowell, que es un apologista. Un apologista es alguien que defiende la verdad. Y Josh McDowell cuenta que cuando él era abogado, él empezó a hacer un estudio para demostrar que Cristo no había resucitado, que Cristo no era lo que él había dicho ser, pero que cada vez que se acercaba a las escrituras, las veía cada vez de una manera diferente hasta que llegó el día en que no pudo ir en contra de la verdad de la palabra y se convirtió. Y a día de hoy, como les digo, él tiene unos libros maravillosos, de Josh McDowell, y este hombre dice, ¿qué es eso? El Espíritu Santo lo llevó a ver esa verdad en la palabra de Dios. Esa es la iluminación. Y es esa iluminación hermosa que vence nuestro pecado, que vence lo que nosotros no queremos creer para que podamos entenderlo y tener esa vida eterna. Tal como Ezequiel, si ustedes se acuerdan del profeta Ezequiel, se nos cuenta en un capítulo que él se tragó el rollo con unas palabras amargas y de pronto le parecieron dulces como la miel en su boca. Así también las palabras de Dios se vuelven dulces para nosotros, para todos los que la observamos bajo la luz del Espíritu. Tal vez al principio, cuando estamos creciendo en nuestra vida espiritual, va a haber cosas que nos parezcan amargas, pero cuando vemos cómo Dios nos ha cuidado y cómo esa sabiduría nos ayuda a tener una vida que no solamente le glorifica, sino que nos ayuda también a tener paz para con nosotros y los que nos rodean, vamos a ver que esa palabra es dulce, ¿cierto? Dulce como la miel, así como Ezequiel también nos cuenta en su libro. Eso es muy, muy, muy bonito de entender. Entonces, bueno, ya viendo el principio, viendo revelación, iluminación, qué es examinar por medio del Espíritu Santo y cómo Edwards también nos ayudó con una maravillosa descripción de esta iluminación, ¿qué podemos entonces nosotros reflexionar sobre este maravilloso Espíritu Santo iluminador? Pues entonces podemos comprender que la iluminación es esa sabiduría, esa sofía brindada por el Espíritu para que nosotros podamos entender su palabra y vivir conforme a la verdad de Dios. Y no solo con las cosas respecto a la iglesia, sino tener una vida integral. La verdadera sabiduría no es aquella que solo vive una vida
para mostrarle a los demás, miren, yo sí hago, y miren, yo sí asisto, y miren, yo sí bailo. Más allá de eso es, miren, así no miren, digámoslo así, cuido de mi esposa, cuido de mis hijos, cuido de mis padres, cuido de los que están en necesidad, llevo el evangelio, vivo conforme al evangelio. Esa es la verdadera sabiduría. Esa es la que nosotros debemos anhelar. Nosotros no podemos esperar solamente tener un conocimiento pasajero de quién es Dios para que las personas digan, miren qué cristianos son ellos, sino que no solamente sea eso. Sí debemos dar fruto y ser luz para las naciones, pero que seamos una luz integral, que en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la calle, hasta cuando nos toca salir a algún lado, en el transporte público, en cualquier momento, seamos sabios para vivir conforme a lo que el Espíritu Santo nos ha mostrado en su palabra. ¿Cierto? Eso es lo que nosotros debemos esperar. Matthew Henry, un comentarista bíblico que es un comentarista poético, él escribe muy poéticamente, tiene un comentario muy bonito, pues como les comenté en una clase anterior, tal vez no tanto para un estudio académico, pero sí para un devocional. Sobre este tema tiene una frase muy, muy bonita y yo se las quiero leer y él dice lo siguiente: el espíritu, como espíritu iluminador, nos enseña por qué cosa orar. Como espíritu santificador, obra y estimula las gracias para orar. Como espíritu consolador, acalla nuestros temores y nos ayuda a superar todas las desilusiones. El Espíritu Santo entonces es la fuente de todos los deseos que tengamos de Dios, los cuales son a menudo más de lo que pueden expresar nuestras palabras. Es maravilloso lo que está diciendo Matthew Henry. Él dice que el Espíritu Santo nos ilumina para saber por qué cosas orar, nos santifica y estimula para poder dar las gracias por lo que estamos solicitando. Y más allá de eso, también nos ayuda en medio de nuestros temores. Es la fuente de los deseos que tenemos. Y son esos deseos tan maravillosos porque cada vez conocemos más a Dios, que a veces ni siquiera nuestras palabras lo pueden expresar, pero el Espíritu Santo es el que lo expresa. Entonces podemos estar tranquilos y confiados sabiendo que aquel que nos cuida es aquel que nos ilumina y nos da esa sabiduría para poder vivir conforme a su voluntad y conociéndolo mejor cada día de nuestras vidas, ¿vale? Entonces espero que en esta clase hayamos entendido la diferencia entre revelación, entre iluminación, entre conocimiento, que es algo muy importante, sí, pero sobre todo la sabiduría que viene de parte de Dios. No la que tal vez nos quiere vender el mundo, ¿cierto? Que nos quieren hacer creer que somos sabios cuando hacemos cosas que están en contra del Señor. No. Nosotros entendemos que la verdadera sabiduría viene de Dios y que ha sido expresada por medio de su palabra, donde tenemos nuestra regla de fe y conducta y podemos descansar en ella. Entonces, esa es la iluminación. Ya también pudimos profundizar en los demás aspectos que hemos visto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y ya la otra clase muy, muy interesante, veremos el otro Paracleto. Ya vamos a entender por qué es el otro. Y tal vez algunos digan, bueno, ¿qué es un Paracleto? Pues bueno, entonces si tienen dudas, en 8 días nos vemos con la ayuda de Dios y profundizamos mucho más en esta maravillosa verdad, que también estoy confiando en Dios que nos llene nuestro corazón y nuestra vida de esto, de esta maravillosa verdad es que el Espíritu Santo habita en nosotros y nos cuida, guía y nos ayuda a mejorar para su gloria. Entonces, no sé si hay alguna inquietud conforme a lo último que hemos hablado, alguna reflexión, y si no, pasamos como siempre a hacer una oración para darle gracias a nuestro Señor y Salvador. Bueno, yo creo que entonces todo se entendió, ¿cierto? Yo creo que gracias a Dios se entendió. Muchas gracias a todos los que han escrito, también a los que todos están conectados. Entonces, bueno, yo les pido por favor que de verdad me acompañen en una oración y le vamos a pedir a Dios que nos ilumine a todos porque a todos lo necesitamos.
De verdad, a veces lo que les digo es de una carga que tengo en mi corazón y no solo aquí en Colombia, para que no piensen que solo pasa en Colombia, sino no, mis hermanos, mis hermanas. Veo iglesias gigantes en Estados Unidos, en Europa, que se preocupan a veces más por cómo está el templo que cómo están los que van al templo. Que eso no nos pase a nosotros, ¿vale? Y quiero que quede muy claro para que no se malentienda. No tengo nada en contra de querer un templo más amplio, unas sillas tal vez más cómodas, claro, pero que nuestro punto principal sea lo que Dios siempre quiso para la congregación, ayudar a los que lo necesitan, poder darle esa mano a aquel que está en necesidad, porque es que somos una congregación, como decía la palabra eclesía, de ahí viene iglesia, ¿cierto? Congregación. Ellos se reunían a escuchar un mensaje, el querigma, pero ese mensaje no solamente era un mensaje vacío, sino era un mensaje que les enseñaba cómo vivir conforme a Dios y en comunidad para ayudarse los unos a los otros. Entonces, que Dios nos muestre esa iluminación por medio de su palabra para poder ayudar a los que lo necesitan, no hablar mal de tal vez aquellos que no sepamos qué están viviendo y a veces nosotros, el enemigo nos quiere colocar palabras de juicio sin saber qué es lo que está viviendo cada persona y pedirle a Dios que sea un juez justo en su misericordia para cada uno de nosotros, ¿vale? Entonces yo les pido por favor que me acompañen y vamos a darle gracias a Dios y a pedirle que nos ilumine. Padre eterno, te damos tantas gracias, Señor, tantas gracias por tu amor y misericordia, porque es increíble, Padre, que no solamente te has revelado por medio de la naturaleza, como dice Pablo, no solamente te has revelado por medio de tu palabra, esta revelación especial que nos muestra quién eres, tus características, Señor, tu manera de actuar, tu plan de salvación, de redención, sino que por medio del Espíritu Santo nos has brindado iluminación. Y esa iluminación, Señor, fue como cuando estábamos en un lugar oscuro y un bombillo se prendió. Así fue, Padre, estábamos enfrente de tu palabra sin poder entenderla, sin saber qué es lo que estaba diciendo. Y tu Espíritu Santo nos iluminó para que pudiéramos leerla. Y cada día, porque es un trabajo de día a día, esto no es solamente una hora a la semana, Señor, sino todos los días, nos iluminas para comprenderla cada día más, para poder vivirla conforme a tu voluntad y vivir, Señor, como esa comunidad que tú esperas que vivamos, Padre. Permítenos, Señor, cuidar los unos de los otros, no juzgar a aquellos, Señor, que no sabemos lo que están viviendo, porque a veces somos muy rápidos, Señor, para juzgar a los demás. Yo te pido, por favor, que nos des esa misericordia hacia los demás, como tú has tenido misericordia con nosotros, Señor. Yo no sé, Señor, qué esté pasando en este momento en la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que me está escuchando, Señor. Pero Padre, si ellos están en este momento en alguna dificultad, yo te pido que los abraces, Señor, y les guíes. Si están enfermos, Señor, sánales en tu voluntad y si aún no es el momento, muéstrales que tú estás ahí en medio, Señor, de la dificultad y que tú te glorificas por medio de eso y les cuidas y les abrazas fuertemente. Si alguien tiene un problema económico, Señor, un problema emocional, por favor, Señor, abrázale esta noche. Y si tú tienes hoy que ir a tu cama y llorar y entregarle todas tus cargas a Dios, hazlo. Porque Dios es un Dios que te espera con los brazos abiertos. Él es el buen pastor, no se te olvide. Así que no importa lo que estés viviendo, corre a los brazos del Maestro. Ve al pecho del Maestro y quédate allí como lo hacía el discípulo amado, porque es allí donde nosotros estamos descansados y seguros. Y te damos gracias, Señor. Gracias por esa iluminación. No permitas que torzamos el conocimiento de tu palabra para nuestro propio beneficio, sino, Señor, ilumínanos para que sea tu palabra la que nos moldee y vivamos conforme a ella, Señor celestial. Por favor, tanto lo necesitamos, Señor, en este momento a nivel mundial. No solo Colombia, Padre, sino todo el mundo necesita ser moldeado a tu palabra por medio de tu Santo Espíritu. Y te pedimos eso, Espíritu Santo, en esta noche como congregación. Clamamos y te pedimos que ilumines a tu iglesia, por favor,
Que tu iglesia no esté en la oscuridad porque tiene la palabra, Señor, tiene la revelación, la profecía, la palabra profética más segura, como nos dice el apóstol Pedro, que no fue dada por mente humana, sino fue inspirada por ti, por tu obra, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a iluminar este mundo que está en tinieblas. Y como dice esa maravillosa canción, Señor, de Vidal, mientras el mundo se muere, nosotros nos peleamos los unos con nosotros. Perdónanos y que nosotros seamos esa luz que el mundo necesita. No importa, Señor, lo demás. Ayúdanos a hacer esa luz para glorificar tu nombre y poder mostrarle al mundo que tenemos un Dios vivo, un Dios resucitado, en el cual ellos también pueden confiar, pueden arrepentirse y descansar en los brazos del Maestro. Gracias, Señor, por darnos esa iluminación y por darnos tu maravillosa compañía día a día en cada uno de nosotros. Gracias porque estás a nuestro lado en los momentos buenos y en los momentos difíciles. Y podemos decir, mi Redentor vive y yo sé que está aquí. Y yo puedo decirlo, Señor, juntamente con todos los que estamos en este momento, en este estudio, en nuestro corazón, poder estar tranquilos con una sonrisa en la cara y decir, sé que hay momentos difíciles, pero tú siempre estás aquí, tú nunca me has abandonado y nunca lo harás. Gracias, Dios celestial. Gracias, Señor. Te amamos, te glorificamos, te pedimos que cuides de cada uno de nosotros, que nos sigas guiando para no hacer cosas que no corresponden de un hijo tuyo, nos sigas lavando, nos sigas purificando por medio de tu palabra y nos sigas, Señor, dando esa iluminación que tanto necesitamos para vivir una vida que te agrade y conforme al regalo de la salvación que nos has brindado. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos esta noche para que podamos descansar, el hermoso día que llega mañana para que podamos vivir y convivir y